Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a nuestra celebración. La actividad del profeta lo ha llevado a una situación en que su vida se encuentra amenazada. En esa soledad y en medio de ese temor, Dios quiere hacerse presente. Esta vez, la manifestación será con la suave brisa, soplo que calma y da sosiego, y que al mismo tiempo va impulsando acciones nuevas. Este encuentro con Dios confirma al profeta en su misión. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Vamos cantar, cantemos en la paz en mi Señor Jesús, y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas luz. Estamos en estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Estamos en estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor, exaltar a un Dios de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía y nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Dios Padre misericordioso, perdone una vez más todos nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Oración. Dios y Señor, de quien procedes todos los bienes, escucha nuestras súplicas. Concédenos que, inspirados por ti, pensemos lo que es recto y guiados por ti lo llevemos a la práctica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. Elías caminó durante 40 días y 40 noches
hasta la montaña de Dios, el Horeb. Allí entró en la gruta y pasó la noche. El Señor le dijo: «Sal y quédate de pie en la montaña delante del Señor». Y en ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Entonces le llegó una voz que decía: «¿Qué haces aquí, Elías?». Él respondió: «Me consumo de celo por el Señor, el Dios de los ejércitos, porque los israelitas abandonaron su alianza, derribaron tus altares y mataron a tus profetas con la espada. He quedado yo solo y tratan de quitarme la vida». El Señor le dijo: «Vuelve por el mismo camino hacia el desierto de Damasco. Cuando llegues, ungirás a Hazael como rey de Aram, a Jehú, hijo de Nimsi, lo ungirás rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, lo ungirás profeta en lugar de ti». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo busco tu rostro, Señor. Yo busco tu rostro, Señor. Escucha, Señor, yo te invoco en alta voz. Apiádate de mí y respóndeme. Mi corazón sabe que dijiste: busque en mi rostro. Yo busco tu rostro, Señor. Yo busco tu rostro, Señor. No lo apartes de mí. No alejes con ira a tu servidor. Tú que eres mi ayuda. Yo busco tu rostro, Señor. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. Yo busco tu rostro, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo les digo, el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha es para ti una ocasión de pecado, córtala y arrójala lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. También se dijo: el que se divorcia de su mujer debe darle una declaración de divorcio. Pero yo les digo, el que se divorcia de su mujer, excepto en caso de unión ilegal, les pone a cometer adulterio. Y el que se casa con una mujer abandonada por su marido, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos haciendo este camino de santidad, este camino de exigencia verdaderamente del Evangelio. Y siempre
nos habla el Señor de un compromiso real, pero en el amor. No podemos ser leguleyos. Ciertamente que San Mateo conoce muy bien a sus destinatarios. San Mateo le está escribiendo a los que están viniendo del judaísmo. Es decir, hoy va a poner la Torah, hoy va a poner la ley. Pero muchas veces uno de los problemas que también nosotros podemos tener actualmente es justamente el cerrarnos simplemente a la ley por la ley. Hay que darle vida, como dice también San Pablo. La ley por la ley mata. A la ley hay que darle vida y hay que darle el entendimiento de todo lo que significa nuestro caminar, nuestro compromiso, nuestro amor para con los demás. Ustedes han oído que se dijo no cometerás adulterio, pero mire, el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella. Entonces se dan cuenta, queridos amigos, queridos hermanos, que aquí la palabra del Señor nos invita a algo más. Nos invita a tener un corazón puro, nos invita a tener un corazón abierto a todos, nos invita a tener un corazón entonces generoso con todos. Después, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Es una exigencia tan grande en el sentido de que nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Porque todo lo que nosotros muchas veces hacemos es simplemente la ley por la ley. Porque ya hay otra frase, ya es añande. Echa la ley, echa la trampa. Echa la ley, echa la trampa. Pero para el Señor eso no tiene sentido. No es cuestión de echa la ley, echa la trampa, lleva de aquí para allá, a ver cómo podemos solucionar, qué podemos buscar, desde qué punto de vista. O aquí hay un verdadero amor, o aquí hay una verdadera entrega. Fíjense que los mártires, por ejemplo, queridos hermanos, justamente ellos, cuando se entregan y entregan toda la vida, lo entregan con este sentido. Y esta es la grandeza de los mártires cristianos. Porque muy bien se sabe que detrás de todo esto hay una renuncia total, hay una entrega total. Y hay que son elementos injustos, pero sin embargo, así como Jesús que muere en la cruz injustamente, sin embargo, se entrega totalmente. ¿Pero por qué? Porque busca no solamente la ley por la ley, sino que aquí está demostrando que ama verdaderamente. Lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo con una gran convicción. Lo estoy haciendo porque amo a mi pueblo, porque amo a mi gente, porque amo esta realidad y porque amo mi propia comunidad. Me doy por mi comunidad. Si tu mano derecha es para ti una ocasión de pecado, córtala y arrójala lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Son expresiones bastante duras, son expresiones que nos hacen pensar y nos hacen entender que nuestro amor tiene que ser un amor total. Nuestro amor tiene que ser un amor generoso, un amor de entrega. Vos tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer de esta manera o tenés que hacer de esta otra manera. Tenés la yaya nos opinan de hoy, la yaya cágina, cómo poder zafarnos, ¿verdad? Simplemente con la ley por la ley. Porque en el fondo sabemos muy bien nuestra intencionalidad. Entonces, queridos hermanos, aquí en realidad lo que el Señor nos está pidiendo que meditemos, que reflexionemos, es sobre el aspecto de la intencionalidad de nuestras acciones. ¿Con qué intención lo hicimos o lo hacemos? ¿Cómo vivimos verdaderamente nuestro cristianismo? ¿Lo hacemos por una convicción real, porque amamos a Dios, porque amamos a nuestros hermanos? ¿O simplemente lo hacemos buscando de acuerdo a nuestra conveniencia? Pidamos entonces esta gracia, que el Señor nos ayude.
Pidamos esta gracia, que el Señor nos acompañe para que nosotros verdaderamente hagamos bien también nuestro camino de entrega y de generosidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos nuestras oraciones. A cada petición respondemos: Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por nuestra Iglesia, para que por la fe en Dios siga anunciando al mundo el Evangelio de Jesucristo, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por el Papa, nuestro obispo y sacerdotes, para que enseñen sin miedo la novedad de la doctrina y de la vida de Jesús, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por la sociedad, para que sepa comprender el mandato de Dios sobre el matrimonio y pueda valorarla, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por todos nosotros, para que trabajemos por la estabilidad de los matrimonios y la buena preparación de los novios, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, ese pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad, por los campesinos, obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recibe, Dios Padre, todos estos dones que te presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Oración. Mira, Señor, con bondad nuestro servicio litúrgico, para que nuestra ofrenda te sea agradable y nos haga crecer en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen, sufriendo la cruz, nos libró de eterna muerte y resucitando nos dio vida nueva. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, de su admirable ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos,
con María la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles, los mártires y todos los santos, San Juan Bosco, merezcamos por su intercesión obtener siempre tu ayuda. Y te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, concédenos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente,
ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas en mí? Mis ojos que temen mirarte, quisiera poder enfrentarte. Amar como tú amas, sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos, Jesús. Oración final. Mira, Señor, con bondad nuestro servicio litúrgico y te pedimos que la acción medicinal de este sacramento nos libre de nuestras maldades y nos guíe por el camino recto. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, hemos celebrado esta Eucaristía. Invoquemos la presencia de nuestra Madre, que siempre nos auxilia en nuestra vida. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar.
Señor, gracias por la vida, gracias por su amor y su compañía. Bienvenido sea, Señor, bienvenido seas a tu humilde casa que es mi corazón. Bienvenido sea, Señor, bienvenido seas, lléname de gozo con tu bendición. Cristo está aquí, Cristo está conmigo, Cristo está aquí, Cristo está contigo. Gracias por venir, Cristo, a perdonarnos. Gracias por vivir, gracias por amarnos. Bienvenido sea, Señor, bienvenido seas a tu humilde casa que es mi corazón. Bienvenido sea, Señor, bienvenido seas, lléname de gozo con tu bendición. Cristo al morir nos dio a su madre y ella está aquí para ayudarte. Rogar a Jesús, María su madre, para que también tú puedas amarle. Bienvenido seas, Señor, bienvenido seas a tu humilde casa que es mi corazón. Bienvenido seas, Señor, bienvenido seas, lléname de gozo con tu bendición. Hoy mis ojos ven más colores que ayer. Ha quedado atrás toda mi oscuridad. Dulce despertar, hoy logré despertar. Me has iluminado, me has levantado. Y respiré tu aliento de vida, ha soplado vida, vida nueva en mí. Y encontré un nuevo horizonte, la luz de tu rostro, y hoy puedo ver un nuevo amanecer, es un nuevo día. Hoy la luz brilla con más intensidad. Tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir. Un nuevo amanecer, es un nuevo día. Hoy la luz brilla con más intensidad. Tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad
dulce despertar. Hoy logré despertar. Me has iluminado, me has levantado. Tu aliento de vida ha soplado vida, vida nueva en mí. Un nuevo horizonte, la luz de tu rostro, y hoy puedo ver un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más
Abriste los cielos y enviaste tu luz a mi oscuridad. Tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu mano poderosa está sobre mí, sobre mí. Hey. Hoy puedo ver tu gloria descender desde el trono. Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote,
¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia. Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida. Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa. Si nosotros queremos hacer un camino de santidad, hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir, nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar, porque nuestra vida cotidiana de familia, porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día, en ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor. El matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios, prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios, prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo en quien encuentro a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces que es tan importante este sacramento del matrimonio? Porque no es simplemente un rito, atención. Toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo. Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio, porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas. Puede existir la indisolubilidad en el matrimonio. En realidad, no existe la indisolubilidad en el matrimonio. Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la Iglesia busca las causas de cómo se llegó a ese matrimonio. Y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio, porque no existe la separación realmente o la disolubilidad en el matrimonio. Este sacramento es indisoluble, pero recordemos que cuando no hay una buena preparación, cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces llegamos a la nulidad del matrimonio. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí.